Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? El gran amor de Dios, mis amados hermanos, siervos y siervas del Señor, manifestado, revelado y expresado aquí por Jesús. Juan capítulo 3, 16. Juan 3, 36. Y en Juan 4, capítulos, los vemos expresados en 4 manifestaciones. Usted podrá encontrar más. Son 4 que aquí en estos versículos 16 y 17 de Juan 3, Jesús lo manifiesta. El gran regalo, la gran invitación, el gran escape y la gran promesa. En el gran regalo de Juan capítulo 3, versículo 16, hayamos visto que ese regalo es lo que Dios hizo por usted y por mí, entregando a su único Hijo, Jesús, su amado, para que muera en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Es el gran regalo que Dios nos ha dado a su Hijo amado. La gran invitación en esa segunda manifestación, el amor de Dios, es que todos los seres creados por Él en el mundo vengan a Él, a Jesús, y crean en Él. Esa es la gran invitación que Jesús nos da aquí. El gran escape, también Jesús, por medio de ese regalo que Dios ha dado, que Él mismo nos dice, para que usted y yo no nos perdamos, que vamos a enfrentar el juicio. Un juicio se nos hará, será un juicio justo. Y en ese gran escape, hoy, usted y yo podemos tener esa salida, obteniendo ese regalo en medio del bautismo, para el perdón de los pecados, confesando a Jesús que es el regalo que Dios ha dado como tu único Señor, nuestro único Señor y Salvador personal. Esa gran promesa, ese gran escape, el cuarto y último lugar, es que tengamos vida eterna. Hemos visto los 2 primeros principios de este gran escape del amor de Dios, de sus 4 formas, de sus 4 maneras. El gran regalo, Dios nos dio a Cristo, la gran invitación, que creamos en Él. Creamos en Él. En ese Él es Jesús. En otro no hay salvación. En otro no hay salvación. Más que Cristo Jesús, amigo que me escucha. Igualmente, hermano y hermana, en una ocasión de nuestras vidas, en la historia de nuestras vidas, aceptamos, nos bautizamos, permanecemos firmes y deberemos de permanecer firmes para ese gran escape cuando Él venga. Tengamos el regalo de la vida eterna. Hayamos visto el gran regalo y la gran invitación. ¿Hemos aceptado ese regalo? ¿Su amado Hijo? Sí. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que esa invitación, con los brazos abiertos, Dios, por medio de Jesús, también nosotros extendimos
nuestro brazo, nuestro regazo. Hemos visto la semana pasada la primera parte del gran escape. Ese gran escape, mis amados hermanos, es para que cuando vayamos a enfrentar el juicio, en ese juicio justo que se nos hará, podamos hallados, absueltos, libres, limpios, porque hemos hecho, hemos actuado, hemos vivido, hemos caminado en conformidad a lo que Jesús nos dice en su palabra. Pero ese gran escape nos expresa de una manera mucho más clara, mucho más diáfana, mucho más transparente, mucho más entendida y comprendida por la gnosis, conocimiento humano, por nuestro amado hermano, el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, donde nos habíamos quedado la semana pasada. Pero antes de entrar en lo que mi amado hermano Pedro le expresa a usted y a mí y al mundo, oiga lo que dice los versículos 18 al 21 de Juan capítulo 3. La condenación del hombre, la condenación suya y mía, no está en otra cosa, sino en el rechazo que le hacemos al regalo que Dios ha dado, que es Jesús. Dice el versículo 18 de Juan capítulo 3, lo siguiente, si son tan amables, abran sus Biblias y lean conmigo lo que dice Jesús por medio de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga dónde está la condenación. La condenación a la cual estamos expuestos si partimos de este mundo, de esta vida de los mortales, está en no creer. Y si creemos en Jesús, creyéndole, le rechazamos, le tenemos como por nada lo que él hizo por usted y por mí al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En la cruz del Calvario el terreno es nivelado, el terreno es parejo, porque todos y todas hemos caído bajo la condenación. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, y esa sombra del pecado de Adán y Eva vive en nosotros hasta que partamos de este mundo, en usted y en mí. Por eso Jesús dice: en mí hay esperanza, en mí hay salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Jesús lo dice más de una vez en el Evangelio según San Juan. Aquí, en este versículo 18, dice que usted y yo seremos condenados. En primer lugar, aquellos que no creen son condenados porque no creen en Él. Y aquellos que hemos creído y creyendo, no le tomamos en cuenta lo que Jesús ha hecho, habiéndonos nosotros arrepentidos y bautizados, y volvemos a vivir en las mismas cosas del mundo y del pecado, de hecho, de palabra y de pensamiento. Vamos a ser condenados porque estamos despreciando, como dice Pedro, el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Es el versículo 19 de Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, en segundo lugar, la luz que Jesús vino al mundo, y los seres humanos aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren que por medio de la revelación del Evangelio de Jesús y una vida santa y consagrada se revelen nuestras obras ocultas de pecado, fuera de los caminos del Señor y de la protección y de ese anillo del poder de Jesús. Es el versículo 20 de Juan 3.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no ha venido a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque hay que muchos de nosotros queremos vivir bajo la sombra de ese mismo pecado que nos ha de condenar, que ya tenemos un sello de condenación por medio de Adán y Eva: el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, el pecado de homosexualidad, el pecado de lesbianismo, el pecado de mentira, el pecado de odio, el pecado de rebeldía, el pecado de avaricia. Y ahí viene el apóstol Pablo y va hablando de los pecados morales, de los pecados espirituales, de los pecados sexuales, de los pecados que yo no veo en usted y usted no ve en mí. Ah, pero el Señor la ve. Él lo ve. Él lo ve. Porque son obras oscuras. Y la luz y las tinieblas nunca pudieron ni podrán, ni en esta vida ni en la eternidad, tener poder en Jesús. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferimos nosotros, hermanos? Los seres humanos en sentido general, plural y numérico. En primer lugar, aquellos que nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado para perdón de pecado, ¿vamos a vivir otra vez en la tiniebla? El Señor dice que no debemos vivir en la tiniebla. Porque Pedro va a decir otra cosa, ampliando más esto. Más luego. En segundo lugar, ¿qué quiere usted, amigo? ¿Seguir viviendo en ese desprecio? ¿Seguir viviendo en ese rechazo? Porque usted no quiere que sus obras, las que Jesús conoce y usted, sean expuestas. Y usted se entregue para que esas obras no sean expuestas en el día del juicio. Medite en esto. Dice el versículo 21 de Juan 3. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras que son hechas por Dios. Lo que somos o lo que estamos caminando en la luz, ¿cuáles son las obras que deben obrar, que deben resaltar, que deben de ser manifiestas, que deben de salir en nuestra vida? El patrón de conducta de Jesús, el patrón de conducta, de vida y de testimonio que Jesús, sus discípulos, los cristianos de aquel siglo y muchos cristianos de este siglo moderno están haciendo, andando en la luz de Cristo y no en la vanidad del pecado, las obras del pecado. Volvemos a tomar Juan 3, 16 y 17. Dice así el Señor: hay una garantía de un seguro mejor, un seguro de vida eterna. Juan 3, 16. Un seguro mejor de ser guardados, preservados del fuego eterno, para no caer en él. O más bien, librados del fuego eterno y preservados para la vida eterna. Librados de condenación eterna para abrazar la vida eterna. Hay un seguro mejor que el Señor nos concede en Lucas 19 y 17. Premio. Y ese premio, Jesús, una y una vez repite: la vida eterna. Seguro mejor, afiliarse, únase, regístrese, aplique, llene esa información de ese seguro de vida eterna, como dice Hebreos 3, 8 al 15. Jesús mismo es el seguro de vida eterna.
ese gran escape. Nuestro amado hermano Pedro, a un grupo de farsantes, no solamente de farsantes y líderes engañadores religiosos de aquel tiempo, sino de farsantes, maestros y líderes. Sí, podrían llamársele líderes, que líderes no tienen nada. Yo no soy un líder, el único líder de mi vida es Jesús, y suyo también, se podrá decir. Y un grupo de hombres estafadores, engañadores allá, a los cuales Pedro enfrenta. Por ahí mismo, dentro de la iglesia, había otro segundo grupo de personas que, aún llamándose cristianos, estaban haciendo todo lo contrario. Sus oídos, sus voluntades, sus sentimientos querían ser arreglados y preparados en conformidad a lo que querían escuchar ellos. Yo no soy responsable, lo dije en una ocasión y vuelvo y repito, yo no soy responsable ante Dios por lo que usted quiere escuchar en esta mañana, ni las veces que me toque estar aquí como un maestro de la palabra del Señor. No, yo no soy responsable por lo que usted quiere escuchar o por el azúcar que usted quiera y la melodía bailar. No, ni lo seré, ni quiero serlo nunca. Yo soy responsable ante Dios por las palabras que Él me dice a mí, enseñe. Esa es la actitud que yo debo de tener, y usted ser responsable por lo que el Señor nos dice aquí. ¿Por qué? Porque va a haber un día, como Jesús lo dice aquí, en Juan 3:16, que vamos a ir a juicio. Vamos a ir a juicio. Y será un juicio justo, un juicio en el cual nosotros mismos, cuando estemos allí y hayamos encontrado falsos, no podamos decir, pues póngamelo para otro día, o debe buscar a un mejor juez. No, porque el único juez que estará allí es Jesús. Como dice Juan 3:18 al 21. Jesús, nuestro abogado defensor, estará allí, al lado suyo y mío, pero también se va a convertir en nuestro abogado acusador. ¿Puede un abogado tener esta dualidad de ser acusador y a la misma vez defensor? Claro que sí, claro que sí. No solamente en las películas se ve esto, no, la realidad de la vida, la ciencia de derecho, esto se ve todo el tiempo, para darnos una idea de lo que Jesús aquí nos está diciendo. Llamamos a Pedro, llamamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al versículo 9. De la mejor forma y la mejor manera que mi amado hermano Pedro expresa ese gran escape. Ese gran escape. Oiga lo que Jesús nos dice aquí, por medio de nuestro amado hermano Pedro. Pedro presenta ese gran escape de una manera sencilla, transparente, diáfana, de la cual, para un buen entendedor, una buena entendedora, pocas letras hacen falta. Pocas letras hacen falta. Oigan lo que dice el Señor aquí, en ese gran escape. Leamos palabras de Pedro. Segundo libro, capítulo 2, 4 en adelante. Van a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Pedro 2, 4 al 9. Aquí Jesús
no perdamos nuestra vida en la condenación eterna. Oigan lo que Pedro dice aquí, para que entendamos, hermano, específicamente lo que él nos dice, y muy claramente en el versículo 5, empieza con el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se acuerdan la clase que estamos estudiando el domingo en la tarde? Acerca de Job. Job, el hombre que fue hallado justo ante la presencia de Dios. Satanás, el diablo, se le presentó a Dios en una reunión que Dios sostuvo y mantuvo ese día, con sus altos ángeles en mando allá en los cielos, para que le dieran un reporte, y lo dejó, de lo que pasaba. ¿Y se aparece quién? Este ángel caído, que también era creado por Dios. Fue creado por Dios como ustedes y conmigo. Los ángeles fueron creados con rango para ministrar las cosas de Dios por medio de Jesús. Y en esa reunión de jerárquica que Dios tiene con los ángeles, se aparece el ángel caído, Satanás, y le pregunta a Dios: Satanás, ¿de dónde viene? Y él contesta: sondear y escanear todo lo que hay en la tierra. Todo lo que tú has creado, lo pasé por la lupa, lo pasé por el cascán, lo pasé por rayos X, por lo más fino que pueda haber. Tecnología humana. Y hay una falta, dice Dios. Ok. Dice Dios: no he encontrado tú en ese escaneo que has hecho, en ese escudriñe, en esa investigación personal tuya, a Job, mi siervo fiel y justo. Y el diablo: no hay injusto. Y ahí ustedes sabrán la historia después. Vengan en la tarde para que ustedes escuchen. ¿Hay gente justa en la tierra? Sí, lo hay. Como Job, mejores que Job. Lo hay. Cristo Jesús. Volvemos a 2 de Pedro 2, 5. En el 4 dice que Dios no perdona a los ángeles que pecaron, Satanás y sus secuaces. Y ahora vuelve una parte importante de nuestras vidas. Viene la humanidad, usted y a mí. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, su predicador, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por segunda ocasión a otro grupo de personas. En Génesis 1, toda la masa terráquea de los seres que vivían fueron hermanos nivelados. La tierra fue nivelada, hermano, ese día. Así como está nivelada la tierra, la cruz del Calvario, los pies de Jesús, así Dios puso la tierra nivelada por agua en el diluvio. Nada quedó con vida, nada, con excepción de Noé y su familia. Todo ser humano, toda criatura, todo lo que vivía en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, de las aguas, Pacífico, Atlántico, todos los mares creados, habidos y por haber. Lo que
expresión de este grupo de personas. Pero ahí no termina la historia de aquellos que despreciaron la palabra de Dios. Vamos a ver ahora en particular las ciudades con sus individuos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas y poniéndolas, por ejemplo, a los que vivían de vivir impíamente, despreciando a Dios, desobedeciendo a Dios, como usted, amigo que me escuchan esta mañana, o usted, hermano, ahí vamos a ver nosotros que estamos también montados en este caballo. ¿De verdad? Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado, afligido, por la mala conducta de los malvados, porque este justo Lot moraba entre ellos y todos los días de su vida era un lamento, un dolor de cabeza. Nos quejamos de todo, hermano. Nos quejamos de todo. De todo nos quejamos. Todo nos aflige. No estamos conformes con la vida que estamos llevando, con la salud que tenemos, con la enfermedad que pueda aparecer. Estamos en conformidad, contentos con lo que tenemos. Porque hay una cosa importante, hermano. Nosotros creemos, porque esa es la conducta humana. Es la conducta humana, la herencia de la sombra del pecado de Adán, que lo que tenemos, que no es nuestro, porque eso no es nuestro, es nuestro, es prestado, hermano. Lo que somos administradores de los bienes que hay aquí. Yo soy administrador de esta ropa, soy administrador de este micrófono. Usted es administrador de lo que ahorita Dios se le ha confiado, aún de la misma vida. Pero es un mal decir. Esto es mío. Esto es mío. Nada tenemos. Porque cuando vinimos a esta tierra, vinimos después. Y nos van a vestir. Varias cosas van a pasar cuando partamos de este mundo. El médico va a firmar el certificado de muerte. Murió. Murió. Nos van a llevar a una funeraria. Se nos va a hacer un funeral, si es que hay plata para hacerlo. O nos van a llevar a casa. Costumbre, nuestros países. Allí van a gritarnos, van a hablar las cosas buenas que supuestamente hicimos y las malas van a salir. Y nos van a llevar, nos vamos a ir, nos van a llevar a la última morada donde ahí vamos a depositar nuestro cuerpo. Van a cerrar, van a decir algunas palabras. ¿Nuestro espíritu va a ir aquí? ¿A dónde va a ir nuestro espíritu? A Dios, ¿quién lo dijo? ¿Y qué dejamos atrás? ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Qué dejamos atrás? Todo. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo, por medio de mi amado hermano Pedro, ese gran escape, que este justo Lot vivía, al igual que esas 7 personas que se salvaron, Noé. Así que todos los días Lot afligía su vida mirando el pecado y los hechos abrumadores y quejándose de lo que había en
Sodoma por los inicuos y el pecado y la manifestación de él. Ay, Dios mío, y esta noticia, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío. ¿Y por qué este malvado ha hecho esto? ¿Y por qué este malvado? Pedófilo, un abusivo, delincuente, maleante, o una maleante, pedófila, abusado de los niños, violado de los niños, persona con la mente poca tierna de la cabeza, no tiene desquiciada de la cabeza, le quita la vida a sus compañeros, el esposo, su esposa, los hijos, muchas cosas malas ustedes. Nos afligimos, pero lo dejó tener particular. Él estaba allí como habitante de Sodoma y Gomorra, que no había venido allí, porque hay lugares que no podemos pisar, hay terrenos que no podemos pisar ni entrar, y se fue a Sodoma y Gomorra. Tenemos la historia, tú habrán que cantar. Pudo salvarse a Abraham, perdón, Lot, el sobrino de Abraham, y sus hijas, y ya vemos el resultado. Dios presenta aquí por medio de mi hermano Pedro todo el acontecimiento. El diluvio de Noé, los hechos de Sodoma y Gomorra fueron condenados. Pero oigan lo que pasa aquí, que era donde me voy a quedar la semana pasada, y a ver que Pedro claramente define ese gran escape. Claro, su vida es la mía. Ese gran amor que estamos despreciando, ese gran regalo que estamos negando, Jesús. El versículo 9, segunda de Pedro 2, sabe el Señor librar de tentación, eso es compasión. Eso es compasión a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Compasión tiene Dios. Vemos cosas terribles. Ay, líbrame. A veces decimos, líbrame, Señor. Líbrame que no caiga uno en esa diablura de los sodomitas, de los habitantes de Sodoma y Gomorra, de los habitantes antediluvianos del mundo. Y como grupo, de individuos, ni como particular, de familia que hagamos estas cosas. Desobediencia a la voluntad, a la palabra de Dios. Aquí Pedro está diciendo que sabe librarle de tentación y darle un regalo que es Cristo a aquellos que le quieren. Tentación al piadoso. Dios, líbrame de estas cosas. Pero así como está la compasión de Dios, está el juicio de Dios. Si usted quiere recibir yo hoy en día la compasión del Señor, ¿de qué tenemos que apartarnos? ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿De qué tenemos que alejarnos? Bueno, lo que está diciendo en los versículos 4 en adelante, y lo que dice Jesús allá en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, y en Juan capítulo 3, versículos 18, 19, 20 y 21. Que creamos en Él para que tengamos vida eterna, porque todo aquel que en Él cree no es condenado. Que dejemos las obras de las tinieblas y no habitamos las almas. Es lo que dice aquí, hermano Pedro. Hermano Pedro, por Jesús. Pedro está tomando palabras o sacándola de los archivos divinos y presentándola hoy en día a aquellos que estaban escuchando el mensaje de Pedro por esta carta, y a usted y a mí. Me gusta esto, no quiero esto, me interesa esto, se va a quedar ahí. No son palabras de Dios. Como dije ahorita, vuelvo y repito, hermanos, mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos en Cristo Jesús, mis hermanos, por creación, paternidad universal, amigos que me escuchan, lo dije ahorita y vuelvo y repito ahora. Yo no soy responsable por lo que usted quiera oír. O si yo estoy sentado de aquel lado y él está predicando y yo quiero oír otra cosa, el predicador, el maestro, no es responsable por lo que yo quiera escuchar.
Si es serio, o si es serio el hermano maestro con ustedes, va a enseñar lo que Jesús le dice que enseñe. No va a enseñar otra cosa. El mundo tiene mucho azúcar y es una de las cosas que está acabando con el mundo, hermano. Azúcar. Azúcar. Y dicen que la sal. Mentira. Es el azúcar que está acabando con la gente, hermano. Azúcar y otro ingrediente más. A veces hermanos que se enojan conmigo, yo digo la verdad. Yo estoy hablando de una realidad de la vida. Que eso no tiene que venir al caso. Una realidad de la vida, hermano. Entonces, ahí hay muchos púlpitos que están llenos de azúcar, hermano. Mucho azúcar. No, yo no quiero ese predicador, porque ese predicador, porque me va a cambiar. El día que a mí no me quiera nadie, me va a querer Jesús. Y con Jesús su mayoría. Y con Jesús su mayoría. El día que usted no lo quiera, pues usted está predicando la verdad a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su papá, a su mamá. Usted tiene a Cristo que le quiere, que murió por usted. Usted predique la verdad en Cristo, predíquela, enséñela, no tenga miedo. No tenga miedo, perdóneme por esto, no tenga miedo. No soy responsable por lo que quiere usted escuchar. Usted no es responsable por lo que yo quiero escuchar. El azúcar, no diga esto. No, mire lo que pasó aquí, hermano. Miren lo que dice Pedro aquí. Sabe librar de tentación a los piadosos. Y preservar así como los alimentos se preservan en el frío, en el hielo. A los perversos y a las perversas para el castigo. Ok. ¿Qué es mejor? Pedro. Oigan lo que hace Pedro aquí, querido oyente. En este gran regalo, en este gran escape, en esta bendición de aceptarle a Él como Señor y vivir por Él. Oigan lo que. Aquí Pedro nos pone dos. No hace una pregunta con contesta. ¿Qué es mejor o peor? Una pregunta. ¿Qué es mejor o peor? Dice Pedro aquí. Cuando dice en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Sodoma y Gomorra también, y después los 3 ejemplos nos ponen de lo que hace Dios con la gente perversa y mala. Y sabe libró a Noé, libró a Lot también, y le va a librar a usted si usted acepta ese regalo hoy, amigo que me escucha. Y después de nosotros aceptarlo, hermano, lo preservamos y lo cuidamos. ¿Qué es mejor? Dice Pedro aquí. ¿Y qué es peor? La ignorancia o el desprecio. ¿Qué es mejor aquí? ¿O peor? ¿Vivir en ignorancia o vivir en desprecio? ¿Qué es mejor para usted, hermano, que me escuche? Incluyéndome yo mismo. Para mí es mejor vivir en desprecio para Jesús después que me salvó y me amó, despreciándole a Él, practicando las obras de la tiniebla que dice Jesús aquí en Juan 3, 18 al 21, y en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera me amó Dios que entregó a Jesús por mí. ¿Qué usted prefiere? ¿La ignorancia o el desprecio? ¿Qué quiso decir Pedro con esto de la ignorancia y el desprecio? Pedro estaba hablando acerca, foco, al que Pedro le está escribiendo esto. ¿A quién le está escribiendo Pedro esto? Le está escribiendo a cristianos. Y está poniendo un ejemplo de lo que pasó a los antediluvianos en la vida de Lot, Sodoma y Gomorra. Es a cristianos que le está hablando. Esta carta está dirigida a cristianos. Y ahí mismo muestra también las tinieblas del pecado de los impíos. Entonces Pedro quiso decir con esto que estaba hablando de personas que proclamaban decir ser cristianos,
pero eran falsos. Eran falsos maestros, eran falsos cristianos y eran falsos seguidores de Jesús. Porque lo dice el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1 de segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertas herejías destructoras y engañarán y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ok. Usted no tiene que ser un maestro y una maestra de púlpito, no, y de clase dominical, no. Usted es un maestro y una maestra de su propia vida como cristiano, en su comunidad, en su trabajo, en la escuela, con los que viven en su casa que no conocen al Señor. Es un maestro y una maestra de la verdad. Porque eso lo ha puesto el Señor. A eso lo ha puesto el Señor. Para que como cristianos y cristianas que hemos aceptado ese regalo, vivamos una vida justa, de palabra, de hecho, de pensamiento y obra. Porque la palabra y los hechos lo ve el mundo, pero los pensamientos lo ve Dios, que se manifiestan también. Entonces, oigan lo que dice Jesús aquí, por medio de Pedro. Que aquellos que se llamaban cristianos, que Cristo lo compró con su sangre, estaban haciendo lo contrario. Negando, como dice 1 Juan 2, aquel que lo compró por medio de un sacrificio en la cruz del Calvario, para el perdón de los pecados, lo sacó del mundo. Eso es el que desprecia. Eso es el que desprecia. Porque vamos a ver el ignorante. Jesús pagó una deuda de sacrificio por el pecado suyo y mío. Una deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Por tanto, aquellos que están viviendo una vida que rehusan, aquellos y aquellas que como cristianos están viviendo una vida que rehusan aceptar el consejo de Jesús de que vengan a Él por medio de Dios, que por medio de Dios vengan a Jesús y acepten ese regalo, y le están despreciando, habiendo conocido a Cristo, pero le niegan con la fe y con los hechos. Eso es lo que Pedro dice aquí, que aquellos que se dicen ser cristianos no lo son, no es porque ignoran, sino porque desprecian. Segundo lo que dice Pedro aquí, uniendo a Juan 3:16 y 17 y Juan 3:18 al 21, lo siguiente. En la mente de Pedro estaba cuando dijo, en el versículo 21, foco hermano, vayamos a segunda de Pedro 2:21. Oigan lo que dijo Pedro aquí. Aquí viene ahora la ignorancia y el desprecio. Foco, oigan lo que dice Pedro aquí, en el versículo 21. ¿Se acuerdan lo que está diciendo en el versículo 1? Del 1 al 4 y del 4 al 9. Oigan lo que dice aquí en el 21. Prestemos atención. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Ahí viene Pedro y añade a 1 Corintios 30 que Jesús, Dios lo hizo por nosotros, justificación, santificación y redención, el camino de justicia de Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo como cristiano estoy viviendo una vida de desprecio, ¿qué pasa? Una pregunta que deben de contestársela o contestárnosla a cada uno de nosotros en la tranquilidad de nuestro hogar. ¿Qué pasa cuando el hermano, después de haber conocido, Dios me libre, no soy el mejor ejemplo, después de haber, cualquiera de los que está aquí tampoco, ¿qué pasa cuando usted y yo hemos conocido el camino de justicia y nos volvemos detrás del santo mandamiento?
razonamiento, no me importa, me reúno cuando puedo, voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando me da la gana, oro cuando tengo una necesidad, oro cuando tengo una emergencia, o pido oración aquí, o tengo devocional allá. Hay tiempo para eso, el mundo me tiene muy ocupado, el mundo me tiene muy afanado con muchas cosas. Tenemos tantos juguetes en nuestra casa que hay que mantenerlos. Porque es lo que Pedro está hablando aquí. Mejor me hubiese a mí haber sido no conocer el camino de justicia, vivir en la ignorancia, porque el ignorante, el que ignora, ahora viene la parte importante, el que ignora, si yo ignoro, ¿qué tengo que hacer? Dame luz, como yo digo a una hermana, como me llamo, hermana, dame luz. Oye, esta es la luz, mira, hay que hacer esto, aquello. Ignorancia es de conocer un hecho, una realidad que está ahí, pero usted ¿qué hace? Le pregunta a otro que le diga, enséñame esto, ayúdame con esta matemática. Por ejemplo, yo soy muy ignorante en asuntos de computadora, y que yo le digo a la hermana Ari, ayúdame en esto. A mí hay que marcarme la computadora, hermano. A mí hay que marcármela. Ponérmele, si son negros las teclas, tienen con una cosa roja, o con la hermana me tiene en la casa, en la computadora de ella, es un croquis, un mapa que parece como de ingeniero. Mira, aquí se apaga, aquí se prende, aquí se ve aquí se ve allá. Yo soy ignorante hasta que le pregunto a ella. Y bueno, ya. Esta tecla es así, tiene que ser así. Como buena maestra, dura, y como buen estudiante, escucho que a veces me olvida. ¿Qué tengo que hacer? A veces le llamo. Dime qué tengo que hacer con esto. Tráeme aquí. A veces le doy unas agruras en el estómago y la traigo el teléfono. A mi vida porque soy ignorante de estas cosas. Pero quiero aprender, aprendo. Pero después que yo aprendo, ya el punto clave de eso que ella me ha dicho y se ha esforzado, mejor no la llamo si no coloco mis notas. Esto es. Entiendo y comprendo. Porque me ha enseñado a alguien a mí. Entonces, ese alguien que a ti te va a enseñar, hermano, y a usted, amigo que me escucha, ese es el que me enseñó a mí y le va a enseñar a usted, y le va a enseñar a nosotros como cristianos, es Jesús. Y nos dice a diario, mis hermanos y hermanos, que no le despreciemos. No le despreciemos a Él. Porque mejor hubiese haber sido no conocer a Jesús que conociéndole. A mí no me interesa eso. Yo estoy muy ocupado. Pero hay un segundo nivel de negación. El primer nivel de negación es desprecio. Vamos a dejar a la ignorante allí. Porque yo he conocido personas que ignoran las Sagradas Escrituras, porque nadie... Mira un ejemplo. ¿Qué le preguntó? Eunuco. ¿Qué le preguntó al siervo del Señor? Cuando el siervo del Señor le dice, pero entiende lo que lee, y le dice eunuco a Felipe, yo no entiendo esta cosa. Pero venía eunuco, ve cómo venía, eunuco venía, perdón hermano, eunuco venía, mire, porque ya iba para su casa, para Candace. Y le dice el Señor a Felipe, oye, apúrate. ¿Qué pasó? Hay un hombre que viene, que se va para su casa y ok, Señor, donde el Señor nos manda hay que ir, hermano. Y le pregunta a Felipe eunuco, cuando llega al carro, ¿entiende lo que lee? Pero ¿cómo voy a entender lo que leo? No entiendo. Si ya alguien no me lo explica, eso se llama ignorancia. Viene Felipe, le dice a eunuco, esto es así. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tú estás esperando para bautizarme? ¿Qué? Samuño, escucho plum. Y siguió ese varón de Dios, contento en su camino. Alguien le abrió los ojos, como usted y a mí, de la palabra de verdad. Dejó la ignorancia. Pero el desprecio es el primer nivel, y ese desprecio de
nivel, hermano, hay que tener cuidado con esto. Hermanos cristianos, clase bíblica, y me incluyo yo, que nadie diga que yo no me incluyo. Pues yo soy tan pecador como Adán y Eva, lo soy, pero estoy viviendo cada día más a la luz de Cristo. Estoy yo pegado a esa cruz, 24/7, con ayuno, con oración, con el estudio, con mi presencia aquí. Donde quiera que el Señor me mande, ahí voy. Y las oportunidades que me da, no las desprecio para predicar la verdad, aunque me desprecien. Lo tengo que ver, pero el día que desprecien la verdad, van a tener problemas. A este nivel es el que no se debe de llegar nunca. Al segundo nivel que dice Pedro, al nivel de apóstata. Cuando usted desprecia, o cuando despreciamos, caemos en un nivel de apostasía. Eran creyentes verdaderos que tenían un problema con la duda, que se habían desviado de la carnalidad. El apóstata. Tengo duda, bautízate, pero ahora tengo otro problema, que soy un carnal. El apóstata deliberadamente, después que ha pasado del primer nivel de negación, el primer nivel de negación y de rechazo y de desprecio, ahora viene el nivel de apostasía. El nivel de apostasía es que deliberadamente rechazo a Jesús, luego de confío en Jesús en mi corazón, y ello me lleva ¿a qué? A no enseñar el Evangelio, no a predicar el Evangelio, sino a crear discordia, a crear división entre los hermanos creyentes, porque un apóstata y los que desprecian a Cristo se vuelven el peor pecado de la vida. El apóstata y los que desprecian a Cristo se envuelven en el peor pecado de la vida. Miren lo que dicen los versículos 20 y 21 de segunda de Pedro, que ya lo dije. Ciertamente ellos, segunda de Pedro 2, ciertamente ellos, a los que le está escribiendo, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, usted y yo escapamos de la contaminación del mundo, como le pasó a los, por el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí no conocemos a Jesús? Cristianos, que nos hemos bautizado. A los amigos tienen que bautizarse para perdonar su pecado. Yo creo que la mayoría hemos conocido a Jesús, nos hemos bautizado, nos hemos arrepentido. Para el perdón del pecado tenemos que dar buenas obras. Aquellos que no le conocen, al amigo, al esposo, a la esposa, al vecino, a todos aquellos que no le conocen. Ciertamente, si ellos habiéndose escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en los negocios de la vida, son vencidos, y su peor estado debe ser peor que el primero, porque mejor me hubiese a mí conocido, mejor me hubiese sido mejor, me hubiese sido más excelente, que me libre y me guarde, no haber conocido a Cristo, que habiéndole conocido, le estoy negando con mis hechos, mis obras y mis emociones. Cierro la cita, porque me va a acontecer a usted y a mí lo que le aconteció el proverbio de 26:11, lo que decía Salomón. Le aconteció a aquellos que negaban al Señor el verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca, después lavada, se vuelve a reconciliar con el Padre. Si ese gran escape, ¿cuál es? El gran escape es que corra del juicio, que corramos del juicio, porque un juicio no hará, pero un juicio justo, que corramos del juicio eterno y la condenación que se nos hará por no amar al Señor. Conclusión: la gran promesa. Ya vimos el gran regalo que Dios ha dado a su Hijo, la gran invitación que todos vengan a Jesús, crean en Él, el gran escape, que cuando enfrentemos el juicio sea un juicio justo, bueno, para ser parte de Abraham, de los apóstoles, allá en el cielo, y la gran promesa, y la franquicia que se me dará a mí y a usted en la vida eterna. Conclusión: solo Jesús concede ese gran premio. Lucas 19:17, cuando Él dijo: bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrá autoridad sobre 10,000. Todos pueden tener este premio gratuito. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya en eso, y mi explicación hace tiempo ya. Mi explicación, vaya al cielo y yo lo tengo lleno. Cuando pasa algo chueco, digo, Señor, dame la explicación. Quiero arreglar eso. Señor, quiero arreglar esto con mi esposa. Un problema con mi esposa, un problema con el hermano, un problema con el vecino. Ok, tráeme la mila hoja. ¿Qué pasó? Mira, es mentira aquí. Okay. Vaya, repiensa, por la consecuencia de los mentirosos, la tiene que pagar. Fue un adúltero, a mi esposa, la tiene que pagar la consecuencia que lo tienen y lo botan de la casa. Y la mujer se casa con otro y tú no vas a casar con nadie. Así que la mujer le perdona su pecado y luego con usted, gloria a Dios, sea fiel para que no venga tu peor. Y así, y va a borrar, y va a seguro, seguro de vida. Hebreos 13, 8 al 15. No endurezcáis vuestros corazones por el pecado, dice Hebreos 13. 8. Dice el 15. Entre tanto se dice hoy, si oyeres su voz, no endurezcamos nuestros corazones por el pecado. Como dije ahorita, yo no soy responsable por lo que quiero oír. Yo soy responsable por lo que el Señor me manda a predicar. Porque si yo predico, o si usted hermano está predicando y yo endurezco mi corazón porque estoy en pecado, la verdad va a ser igual. Va a ser igual porque la verdad de Dios es mía. En cuarto lugar, todos pueden tener, después de afiliarse al seguro de vida que es Cristo, tener este premio gratuito. En segundo lugar, que es Cristo. Jesús concede este premio gratuito. En cuarto lugar, esa gran promesa. Todos pueden tener este seguro. Y Juan 3:16 lo dice: vida eterna en Jesús y con Jesús. De Dios, Jesús es el regalo. Ábralo. Dios se lo da en esta mañana. De Dios, Jesús hace la gran invitación. Crea en Él. De Dios, Jesús es el gran escape. Corra a Él para que no vaya al infierno y viva por Él. Y de Dios, en último lugar, Jesús es la gran promesa. Vida eterna. El Señor nos guarde y nos bendiga. Y aquí está, Juan 3:16, manifestado en 4. Quiero que se regalo aceite de oro. Hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Aceite. Y nosotros como cristianos vivamos vida de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Que lo que hice ahorita, o lo que hice mañana, o lo que hice pasado, no vuelva a cometer. Puse el ejemplo cuando la hermana me dice: prende esta tecla. Y me lo hice por segunda vez, y me lo hice por tercera vez. A lo mejor me lo hice por 10 veces, pero ya una onceava, no la habíamos. Me dice ella: ¿hiciste la tarea que me dijiste? Sí. A los 3 meses: enséñame esto. Digo yo: ok. Ya no vuelvo a cometer lo mismo. Errores. Así debe ser la vida cristiana. No cometer el mismo pecado una y otra vez. El Señor nos manda a congregar, el Señor nos manda a orar, el Señor nos manda a amarnos nosotros. Ese regalo del Señor. Cristo le ha pensado. Mientras cantamos la invitación, vamos a ponernos de pie y digámosle: Señor, hoy te acepto y quiero bautizarme para poder pecar. Y si usted ha cometido un agravio, hermano, pídale perdón a Dios en oración. Conságrese de mi vida santa. ¿Que hay gente justa? Sí. ¿Que hay cristianos justos? Sí. Y Dios se lo probó al diablo allá en el libro de Job. Señor, no.